Buenas tardes, Dios los bendiga. Hoy un programa más del amor sobrenatural de Dios. El programa 120. 360 programas en 3 idiomas, en español, portugués e inglés. El programa que el Señor establece, que el Espíritu Santo establece desde el día 1 para enseñarte, hablarnos, interactuar con nosotros, enseñarnos a nosotros cómo ir para aquellos que no han aceptado el llamado, aceptar el llamado, para dejarse llevar específicamente y únicamente por el Espíritu Santo de Dios. Para que tengan el entendido, el único que puede ir a los corazones inconversos, a los corazones descarriados, a los corazones endemoniados, ¿okay?, a los corazones atados directamente por Satanás, inclusive a los corazones que los tiene en sus manos Satanás, es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Nadie más. No religión, no dogma, no doctrina, no interpretación, solamente Dios. Solamente el Espíritu Santo es que está capacitado como Dios para ir al territorio del enemigo, al territorio de Satanás, al territorio que está siendo controlado por el diablo, que está siendo controlado por las huestes de la oscuridad. Y cuando el Espíritu Santo hoy comienza a dar esta descripción, es para irte demostrando, hablando del por qué Él tiene que llegar a ti para ser el mismo Dios que te convenza. Para ser el mismo Dios que te lleve donde tú nunca pudiste ser llevado, ni por tu religión, ni por tus creencias, ni por tu cultura, ni por las presiones sociales aprendidas. Dios mismo, tu creador, te toma de la mano y te lleva. En ese convencimiento, Dios te saca de la carne. Dios te va demostrando lo que eres en la carne. Dios te va demostrando el engaño en el que vives en la carne. Dios te va demostrando dónde estás atado, cómo estás atado, por qué estás atado. Dios te va demostrando cuál es el propósito de Dios en tu vida, en tu creación. ¿Por qué Dios te creó? ¿Bajo qué propósito de Dios, tu creador, fuiste creado? Que no fuiste creado para pecar, que no fuiste creado para darle la espalda a Dios, que no fuiste creado para vivir la vida que estás llevando. Fuiste creado con un propósito específico en Dios. Ese propósito que hoy tú no lo has descubierto. Porque es Dios el que te lleva personalmente a ese encuentro. Y aquí, hoy el Espíritu Santo nos dice: tu religiosidad te aparta de mí.
Y cuando hablamos de religiosidad, no lo enmarcamos en la mera palabra. El Espíritu Santo no quiere hablar y no quiere que tú preentiendas que es en el solo significado literal de la palabra religión. Tú mismo, por todo lo que tú has enfrentado en la vida, has creado unos rituales, has creado un sistema de vida que tiene un ritualismo, que tiene una religiosidad. Ya sea por un estilo de vida que tiene un parámetro, que tiene unos parámetros estructurados, religiosamente establecidos en unas normas preestablecidas en el pecado, que el costumbrismo, que la realidad cultural, que las herencias en maldiciones familiares, que toda esta vida que has llevado te ha llevado a ti a hacer esa religiosidad de estilo de vida que es en contra de Dios, en contra del por qué fuiste creado, de para qué fuiste creado. Y esto hablamos en el sentido más crudo y directo para tu estilo de vida, no encasillándolo en ningún tipo de religión hecha por el hombre. Tú mismo también con tu estilo de vida te creas una religión. Y en esa religión que tú creas en tu estilo de vida, tú haces dioses. Tú estableces dioses. Porque en ese estilo de vida, en el estereotipo que tú has diseñado, que la vida te ha impuesto, por todo lo que hablamos anteriormente, por herencia cultural, por presión social, por golpes familiares, por maldiciones y costumbres familiares, han creado en ti un sistema de vida religiosamente hecho en ti, donde tú, igual que cualquier otra religión, tienes tus parámetros, tienes tus doctrinas, tienes tus normas preestablecidas, tienes todo un sinnúmero de estructura en tu vida que te lleva al pecado, que determina y desarrolla el estilo de vida en contra de tu Dios. En ese sistema que la vida, que los golpes, que la influencia familiar te ha impuesto, tú también tienes dioses. Tú adoras dioses. Tú adoras, tú preestableces dioses. Porque se te fue enseñado a un estilo de vida que te lleva directamente a pecar y que te lleva directamente a escalar el grado de pecado en tu vida. ¿Por qué? Porque el pecado original, ese pecado en el que tú naciste, ese pecado es insaciable. El pecado original no se sacía con nada. El pecado original va incrementando, va mutando, va transformándose y va ejerciendo en ti un mayor control
en ese estilo de vida religioso. ¿Qué es tu religión? Porque religión no es necesariamente la religión establecida por el hombre. Es el estilo de vida también religioso que tú haces, donde tienes tus dioses, adoras tus dioses, sigues al pie de la letra los parámetros establecidos en el pecado en tu estilo de vida. Tú haces en ti una religión en contra de Dios. Tú llevas un estilo de vida completamente ritualista, sistemáticamente invariable, variable en el grado de pecado que estableces por esa misma no saciedad. No te sacías con nada. Si tienes en tu estilo de vida preestablecido la fornicación, la prostitución, te prostituyes, es insaciable. No te sacías con la esposa que tienes. Tienes que buscar otras personas. No te sacías con el esposo que tienes. Tienes que buscar otras personas. Y es precisamente ahí donde tu pecado, donde ese pecado original, por todo lo que te impacta, va mutando, va creciendo, va distorsionándose a unos niveles y desfigurándose, que el resultado común de esa vida religiosa que hiciste, que el enemigo y el mundo creó para ti, igual que para tus familiares, en maldiciones que vienen de herencia, que no se rompen. Ese pecado va mutando y va transfigurándose en otro nivel de pecado, hasta que te lleva a la muerte. Y no estoy hablando de la muerte de la carne, sino la muerte en el espíritu. Que finalmente ese es el sentido básico de lo que Satanás quiere para ti: la muerte eterna. Y hoy precisamente el Espíritu Santo te dice: tu religiosidad te aparta de mí. Y no es solo, como decíamos anteriormente, la religiosidad en el sentido de religioso hecho por el hombre para adorar a Dios. Es en el sentido religioso donde tú no adoras a Dios. Tú adoras al Dios del pecado, a Satanás, indirectamente. Tus actos, tus hechos, tus pensamientos, tu estilo de vida, tu forma de actuar, tu forma de establecer parámetros meramente humanos, todos atados al pecado original, que va ramificado en todo tipo de pecado: la mentira, la fornicación, la adoración a lo material, el establecimiento económico del dinero como Dios base. Y ese es un tipo de religión. Esa es una religión. Porque adoras
tu estilo de vida en el pecado. Porque llevas un estilo de vida en el pecado. Y igual que el que está muerto en la carne para Dios, tú también estás muerto en la carne para Dios. Igual que lo está el religioso. Y el Espíritu Santo quiso comenzar hablando de la religión del inconverso. Esa es tu religión, el inconverso, el que no cree en Dios, el que cree específicamente en su religión creada, establecida en los parámetros del mundo, establecida en los parámetros del enemigo, que es en un sinnúmero de pecados que mutan, crecen, se transforman, se ramifican hasta el punto que si Dios no interviene en tu corazón, espíritu y alma, pierdes la vida. Y no es la vida carnal. Pierdes tu espíritu, corazón y alma. Ese es el resultado final de llevar una vida en contra de tu Creador, en contra de Dios. Por eso Dios hoy te trae un llamado donde Dios mismo quiere sacarte de la carne, quiere enseñarte espiritualmente quién eres, dónde estás parado y a dónde vas. Quiere enseñarte quién es Dios. Quiere enseñarte cómo Dios te saca del camino seguro que llevas a la perdición y a la vida eterna en el infierno. Dios te establece el pacto, te convence, te lleva a arrepentimiento. Solamente Dios puede llevarte a un arrepentimiento real y verdadero. Y esto es para todos. Esta parte, lo que el Espíritu Santo está diagramando, detallando sobre el convencimiento que hace el mismo Dios, sobre cómo te lleva el mismo Dios al arrepentimiento después que te convence con la realidad de lo que eres, con la realidad de lo que es Dios y con la realidad a donde vas a ir. Si Dios no te lleva al arrepentimiento verdadero. Ahí se te demuestra el pacto. Se te demuestra el pacto que Dios hizo para reconciliarte a ti, enemigo de Dios, y a toda la humanidad, enemiga de Dios, con Dios, su Creador. A través de su Hijo. Te describe los misterios de la propiciación. ¿Por qué fue Jesús? ¿Por qué tuvo que ser el Hijo de Dios, el Dios hecho carne? Porque no había nada que aplacara la ira de Dios. Porque cuando entiendes bajo única y exclusiva revelación de Dios, espiritualmente, cómo es Dios, ahí comprendes la veracidad de Dios en su justicia. Ahí comprendes la visión real y verdadera de Dios sobre el pecado. Y ahí entiendes por qué tuvo que ser el Hijo de Dios. Por la magnitud del pecado y por la magnitud de la ira de Dios, que solamente lo aplacó Él a través de su Hijo. De ahí, cuando eres arrepentido, cuando te arrepientes, cuando Dios te lleva al arrepentimiento, no tú, recibes el misterio de la redención.
entiendes el sacrificio de Cristo y cómo has sido redimido del pecado cuando entregas lo que eres. Y le dices a Dios, aquí te entrego lo que soy. De hoy en adelante quiero vivir bajo tu voluntad. De hoy en adelante me comprometo en el pacto de crecimiento por tu gracia, tu poder y sabiduría, en el crecimiento en santificación, para ser preparado para el día que me llames y para dar frutos aquí en la tierra. Cuando se te ha revelado tanto al religioso inconverso como al religioso dogmático y doctrinal, igual a este religioso, Dios le dice, tu religiosidad te aparta de mí. ¿Por qué? Porque verdaderamente no aceptaste al Espíritu Santo. Porque verdaderamente te envolviste bajo una mentira, bajo un costumbrismo, bajo un estereotipo heredado y diseñado por raíces familiares y maldiciones familiares que llevan una cadena constante y continua de lo que eres como religioso. Esa religiosidad que solamente sirve en ti para llenar tus parámetros religiosos. Que en tu carne preentiendes que adoras a Dios, que en tu carne estableces tú, en tu religión, las reglas de juego de cómo Dios debe o no aceptar tu adoración. Eso fue lo que te enseñó el hombre. Eso fue lo que te enseñó tu mamá. Eso fue lo que le enseñó tu abuela a tu mamá. Eso fue lo que le enseñó tu bisabuela a tu abuela. Y así sucesivamente. Pero no deja de ser una mentira. No deja de ser un ritualismo hecho por el hombre que nada tiene que ver en desarrollar una relación unipersonal con el Dios vivo, con el Dios creador. Y es precisamente aquí donde el Espíritu Santo te está diciendo, precisamente ese legalismo, el que tú tienes bajo cuero y carne, es el que te tiene separado de mí. Porque tú eres el que preestablece lo que me agrada y no soy yo, eres tú. Sin darte cuenta que solamente te estás salvando en tu carne, en las creencias que tienes erradas. Porque verdaderamente tu corazón, tu espíritu y tu alma están apartados de mí. Y es ahí que tienes que enfocar el llamado. ¿Por qué el Espíritu Santo te está llamando? ¿Por qué? Y aquí el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo verdaderamente que eres el mismo que antes. Sigues siendo mentiroso, sigues siendo orgulloso, sigues siendo soberbio. Sigues aceptando dentro de ti lo que tú preentiendes que es correcto. Tú no amas de verdad. Tú amas lo que tú quieres amar. Pero no amas lo que Dios quiere y como Dios quiere que tú ames. ¿Por qué? Porque no tienes a Dios. Y en vez de decir que si vas a decir hoy, ahora, en este programa, que el moderador
mi siervo inútil, te está juzgando, es la primera señal de lo equivocado y equivocada que estás. Es la primera señal que te estoy diciendo a tu corazón que no me tienes. Porque precisamente esa maldición del pecado en el orgullo y en la soberbia es lo que no te deja ver quién soy yo como Dios. Esa soberbia y ese orgullo es la que te lleva a las reiteradas caídas en las dogmas y doctrinas y religiosidad que heredaste, porque verdaderamente nunca me buscaste de corazón. Sacias lo que preentiendes en la carne, entendiendo que tu religiosidad te va a salvar. Tu religiosidad lo que hace día a día es afianzarte a los resultados finales en el juicio, tu vida eterna en el infierno. Y te he enviado extremadas señales de quién soy, de lo que quiero en ti. Y tú insistes en aferrarte a un estilo de vida enmarcados en la emoción religiosa, pero no en el espíritu, no en el corazón, espíritu y alma. Porque el único que puede hacerlo soy yo, tu Dios. Porque ni tu religión, ni tú mismo, ni tus dogmas y doctrinas te llevan al arrepentimiento verdadero. Porque el que es convencido en la emocionalidad es convencido en la creencia carnal, que es efímera, que dura poco y que no establece mi voluntad como Dios en la esencia de tu corazón, espíritu y alma. Por ende, sigue siendo el mismo, pero con mayor hipocresía, porque utilizas mi nombre y lo que haces es generar en mí más ira. Porque el estilo de vida que llevas, la hipocresía que llevas, en nada me agrada. No son tus acciones que van a determinar tu vida eterna. Es mi gracia, el convencimiento que yo hago, al arrepentimiento que te llevo verdaderamente y a los cambios que yo hago en ti. Pero para eso tienes que apartarte de la religiosidad y buscarme de corazón. Sabes mejor que yo de qué estoy hablando. Sabes verdaderamente lo que hay adentro de tu corazón. Sabes verdaderamente que sigues una religión, pero que no encontraste mi esencia como Dios.
El tenerme a mí como Dios en tu corazón, al Espíritu Santo, es vivir una vida completamente tornada a la fe, sin temor ninguno, a nada, sin depender de ti mismo, de ti mismo, dependiendo de tu Creador. Llevando día a día una comunión conmigo, tu Dios, a través del Espíritu Santo, donde te voy enseñando exclusivamente por revelación, donde vas palpando los cambios. La señal más grande que te puedo dar es que si tú amas a tu hijo o a ti misma más que al de la calle, tú no me tienes a mí. Eso es mentira, eso es falso. Esa es la medida más grande que puedes tener para saber verdaderamente si me tienes a mí o no. Y te estoy hablando literalmente. Amar al de la calle igual que te amas tú. Amar a tu hijo igual que el de la calle. Y sobre todo, amarme a mí por encima de tu hijo, por encima de tu hija, por encima de tu padre, de tus hermanos. Esa es la esencia de tener a Dios. Cuando mi hijo lo demostró en el mundo, fue literalmente, inequívocamente establecido y demostrado en la cruz del Calvario. No puedes amar a otros como te lo estoy diagramando y explicando porque no tienes mi espíritu. Porque dices que tienes mi espíritu. El que tú establezcas los dogmas y dones y doctrinas y rituales hechos por ti bajo la obediencia en la comodidad, para auto perdonarte, te convierte indirectamente en ese Dios legalista que quieres ser cuando juzgas a otros y te quieres autoperdonar a ti mismo con un ritual que solamente te engañas tú, porque no me engañas a mí como Dios. Si no te gusta esta palabra, qué bueno, porque ahí puedes medir el grado de religiosidad que tienes entre cuero y carne y de lo apartado que estás de mí, tu Dios. Tú no preestableces las reglas de juego. Yo, tu Dios, la preestablezco. Y hay dos maneras de darte cuenta. O aquí, viniendo a mí y dejando que yo te convenza y te lleve al arrepentimiento, o el día del juicio. Ese día del juicio que vas a ver cómo juzgo, igual que te juzgo a ti, a los que verdaderamente aceptaron mi Espíritu Santo. No los voy a juzgar diferente, igualito que a ti. Pero va a haber una diferencia. Ellos aceptaron mi Espíritu en su corazón. Ellos aceptaron el pacto. Ellos aceptaron a mi Hijo como la roca de su fe, su Salvador y Redentor. Y aceptaron mi Espíritu Santo. Y vivieron una vida completamente rendida a mí. Tú hoy sabes que tienes agendas. Crees que engañas a todo el mundo. A mí no me engañas. Tú tienes agendas. Y esas agendas están primero que yo, como Dios. ¿Por qué? Porque no me amas a mí primero. Porque no sabes amarme. Porque no me conoces.
Porque solamente cuando yo te convenzo, yo te amo primero y te demuestro ese amor en ti. Pero tú tienes que venir de corazón, arrepentido de verdad. Venir buscando la verdad. No venir buscando el ritualismo que te envuelve en una rueda, te encasilla en una rueda de pecado en pecado, pecado en pecado, pecado en pecado, pecado en pecado. ¿Qué piensas? ¿Que yo como tu Dios no sé si tú me adoras de verdad? Claro que lo sé. Yo te creo. Yo sé cuáles son tus agendas. Yo sé que te amas a ti mismo más que a mí. Yo sé que amas tus sueños más que a mí. Yo sé que tu egoísmo va por encima de todo. Tu soberbia, tu mentira y tu maldad va por encima de todo. ¿A quién engañas? ¿Crees que me engañas a mí como Dios? No. Eres incapaz de pensar en tu hermano. Incapaz, porque en lo mínimo no lo demuestras. En las mínimas cosas. Porque eres egoísta, eres soberbio. Eres envidioso. Envidias el éxito de tu hermano. Envidias la fe de tu hermano. Envidias hasta la pobreza del pobre. Porque esa pobreza del pobre tiene lo que tú no tienes. A Dios. Y hasta eso lo envidias. ¿Quieres más muestra para medir si tienes mi presencia? Atrévete a dejar que yo te convenza. Atrévete a vivir una vida rendida a mis pies. Atrévete en dejar de criticar a los otros por sus espaldas, en dejar de envidiar, en dejar de hacerte juez cuando no te quiera, cuando ni siquiera estás autorizado para juzgarte a ti mismo. Cuando dices que tienes el poder de la conciencia, tú no tienes ningún poder. Ese es el Satanás mismo que te pone eso para que lo creas, que tú tienes la capacidad, porque como pecador no puedes juzgarte a ti mismo. ¿Entendiste? El único que te puede juzgar soy yo, el Espíritu Santo, que revela y te redarguye, no tú. Hasta ahí Él llega al grado de podredumbre en tu corazón. Es más fácil juzgar a todo el mundo a tu alrededor. Es más fácil preestablecer tus dogmas y doctrinas. Eso es fácil. Eso ha sido la primera clase que Satanás ha enseñado. Y tú la has aprendido muy bien. Pero te voy a decir algo para que te quede claro y clara. Esto que tú estás oyendo hoy es un aviso. El día del juicio, si no te rindes y no dejas que yo haga los cambios como tu Dios verdadero, te vas a enfrentar a mi ira. Y a mi ira, la cual tú no estás preparado ni preparada. A la ira que no tiene retroceso. A la ira que te va a llevar eternamente al infierno. Todos los días estoy advirtiendo, estoy hablando. Mi ira sigue viva en ti por desobediencia.
porque me rechazas todos los días de tu vida con el estilo de vida que llevas en contra de mi esencia como tu creador. Porque le dices al otro que me tienes en tu corazón, cuando es mentira. Cuando fornicas, cuando mientes, cuando envidias, cuando criticas a tus hermanos por detrás de las espaldas de ellos. Cuando haces leña del caído. Cuando quieres a uno más que a otro, por interés. Porque ese otro desarrolló los intereses en ti que tú esperabas. Porque ese otro te consiguió un préstamo en el banco. Porque esa otra te da dinero. Porque ese otro es tu Dios. Porque depositaste toda tu fe en un hombre, en una mujer, y no en mí, tu Dios. Vas a pagar caro por esa desobediencia que estás haciendo. Porque sabes lo peor del caso, es que no me das ni una señal de arrepentimiento, de que me quieres buscar de corazón. Eso es lo peor. Y déjame decirte algo. Tú no estás preparado, no estás preparada para recibir la copa de mi ira sobre ti. No estás preparado. Si crees que has visto maldad en este mundo, eso no es cosa horrible. Cosa horrible es ver mi mano del Dios vivo sobre ti. Eso es cosa horrible. ¿Habló? El Señor te dice hoy, como todos los días, búscame mientras puedo ser hallado. No porque me voy, sino porque puedo irte a buscar esta noche. Y si tus cuentas no están arregladas conmigo, vas al infierno. Buenas noches. Dios te bendiga.